El COVID-19 ha sido un gran reto para todos, nos ha descolocado a todos por completo, no teníamos ninguna información y ahí la ciencia ha sido muy importante. Las estructuras que disponían de investigación han podido buscar respuestas. Los científicos están habituados a trabajar en un ámbito de incertidumbre, un ámbito donde apenas se obtiene conocimiento, en desentrañar, en descubrir, en crear. Y esto ha permitido que aquellos centros que disponían de investigación hayan podido poner estudios clínicos en marcha muy rápidamente. Esto ha podido dar respuestas e información muy valiosa. Y al mismo tiempo, en estas mismas estructuras, se ha puesto todo un sistema de innovación en marcha que da respuesta a necesidades que hasta ahora no existían. No existía el virus como tal en los humanos, con lo cual esas necesidades ni siquiera existían. Y se ha generado todo un sistema dando respuesta a todas esas nuevas necesidades que se han creado. Tanto estas necesidades y la respuesta que se ha dado, como la información valiosa que se ha ido obteniendo de los estudios clínicos, ha sido una información que se ha podido proporcionar a los órganos que son los decisores, a los órganos que tienen que decidir cómo gestionar toda esta situación de la mejor manera posible. Así, con todos estos estudios clínicos, se ha podido descubrir en un tiempo récord la secuencia del genoma del virus, conocer todos sus genes, conocer cómo muta, cómo va evolucionando. Esto pudo dar también unas pruebas de diagnóstico muy rápidas en el tiempo. También al mismo tiempo se han generado vacunas muy rápidamente que van a poder dar respuesta en un tiempo que antes tampoco hubiésemos imaginado. Incluso fármacos. Se ha podido testar rápidamente cuáles son los que funcionan y cuáles no, y poder empezar una vía más certera en el tratamiento de esta enfermedad. Y por último, hay todo un mecanismo de descubrimiento en métodos de diagnóstico temprano, precoz, métodos que puedan ofrecerse a un cribado de la población de manera que podamos saber rápidamente dónde puede estar o dónde no. Estos proyectos engloban mayoritariamente todos los que tienen que ver con estudios clínicos relacionados con fármacos antivirales que den una respuesta a un tratamiento a la enfermedad. Entre ellos está el estudio Solidarity de la OMS. Estos tratamientos en aquellas estructuras que disponían de investigación han permitido poder tener fármacos, disponer de fármacos para sus pacientes en momentos en los que podía empezar a escasear. Otra línea de estudios son los estudios de cohortes. Estudios con una gran cantidad de pacientes y con un largo periodo de tiempo. Esto nos va a poder dar información de cómo evoluciona la enfermedad, de qué implicación pueden tener otras enfermedades en el COVID-19, qué factores pueden estar afectando, puede proporcionar muchísima información. Otra línea muy importante y que aún hoy en día sigue activa es la línea de la generación de sistemas de protección individual. Sistemas tan básicos como la mascarilla. Hubo un momento en el que no había abastecimientos de mascarillas y había que poner sistemas en marcha. Ahí se han generado colaboraciones muy potentes. Colaboraciones además que aún siguen durando y que se están generando otros tipos de sistemas de protección individual que también son muy necesarios en la gestión de esta enfermedad. Asimismo, igual de importantes son los estudios del impacto de la enfermedad. ¿Qué impacto está generando la enfermedad en la sociedad? No solo en el ámbito de la salud, sino, por ejemplo, es importante conocer qué impacto ha tenido el confinamiento en la población mayor, personas mayores, o en la población infantil, en niños y en adolescentes. En una situación como la que nos ha tocado vivir, en la que desconocíamos por completo lo que nos venía, no teníamos muy claro cómo gestionarlo e incluso hoy en día seguimos sin tener muy claro cómo vamos a salir de esto. La ciencia ha sido y es una herramienta muy importante. Ha podido dar información primordial e incluso en ocasiones una información vital para poder tener un poco de luz de hacia dónde nos tenemos que dirigir.